10 palabras hebreas que todo creyente debiera saber conocer. Es el tema de este video. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo Hebreo Bíblico, leer para comprender. Estamos comenzando esta serie de temas referentes a la gramática hebrea, al lenguaje, la escritura en la que fue escrito el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hebreo. Y por eso quiero compartir contigo apenas 10 palabras importantes de las muchas que hay de la Biblia hebrea, con énfasis en el significado de estas palabras. Vamos con la primera palabra en esta oportunidad. Creo que la palabra que debiéramos reconocer y conocer y aprender bien, primeramente, es el nombre, la referencia a Dios. No diré el nombre de Dios porque Dios tiene un nombre particular que vamos a ver enseguida. La referencia a Dios. ¿Cómo se lo menciona a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Con qué palabra hebrea? Con la palabra Elohim. Puedes repetir, Elohim. Acá está la transliteración y acá está la escritura hebrea, y lo que marqué con un azul más claro es el sufijo, la terminación, el subformativo plural, porque esta palabra es muy interesante. Habla acerca de la deidad, como dice el concepto, aparece 2601 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa deidad? Hace referencia al Dios creador. A pesar de que la forma es gramaticalmente plural, porque tiene la terminación plural in, el significado prácticamente siempre es singular. Ahora, también hace referencia a Elohim en algunas ocasiones, y según ciertos pasajes como Deuteronomio 5:7 que estás viendo acá, a dioses paganos en plural, ¿no? Deidades diferentes al verdadero Dios. Y también hace referencia, como en Éxodo 20:23, a ídolo, un objeto adorado hecho de varios metales. Pero la mayoría de las veces que aparece la palabra Elohim en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios y al Dios de la deidad, al Dios de la creación. Génesis 1 usa por lo menos 10 veces la palabra Elohim cuando dice, y Dios dijo, ¿no? Y sea la luz, y fue la luz, y así por delante. Entonces, la primera palabra para que tú puedas ahora conocer mejor el Antiguo Testamento con el hebreo sería Elohim, Dios. La segunda palabra que quiero compartir contigo sería la siguiente, el nombre específico de Dios, el Señor. Muchas veces tú has leído en la Biblia el Eterno, el Señor o Jehová. ¿De dónde aparece este nombre Jehová o el Señor o el Todopoderoso o el Eterno? Según la traducción que tú vayas a usar. De estas 4 consonantes, una Yod, Hei, Vav y Hei, que si leemos estas consonantes con las vocales que hay acá de manera literal, podríamos leer algo así como Yehvah, Yehuah o Yehvah. De ahí que sale el nombre al español Jehová. De este tetragramaton que le dicen porque eran 4 palabras, 4 letras, 4 consonantes, que por respeto al nombre de Dios y a Dios mismo, los israelitas, los judíos, no pronunciaban este nombre. Así que, ¿qué usaron? Usaron las vocales de la palabra maestro o señor Adonai. Por eso esta palabra no se la pronuncia cuando uno va a leer o cuando está en las sinagogas. No escucha uno Yehvah, ¿no? O Yehuah, sino escucha Adonai. El nombre de Dios, el nombre particular de Dios, el Señor sería Adonai, que aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento. Y mira que 891 veces aparece con el sujeto Elohim. Adonai Elohim. Es decir, se traduce eso como Jehová Dios, ¿no? O el Señor Dios. O Jehová el Señor, como un eufemismo de Adonai. Aquí está la palabra hebrea Adonai, que significa maestro o señor, y están las vocales. Acá tenemos una A que se la replicó debajo de esta Vav. Acá tenemos una Sheva que es una semivocal que se la replica acá. Entonces, el nombre de Dios tiene vocales prestadas de la palabra maestro, señor, Adonai, y se la pronuncia por eso Adonai. Es el nombre único de Dios, verdadero, con un enfoque en su relación con la humanidad y pueblo del pacto. Es decir, Adonai es el nombre de Dios del pacto.
Cuando Dios hace un pacto con la humanidad, identifica a este nombre identifica a Dios con un pueblo en particular, el pueblo de Dios. Muy bien, mira, escogí este texto, Miqueas 4:13, para que tú veas el juego de palabras que hay con las dos palabras que estuvimos revisando. Adonai, acá está la palabra Adonai con un prefijo lamed, apara, la Adonai. Y acá abajo también se usa la palabra Adonai, maestro, con el prefijo la Adonai. Aquí dice la Adón. ¿Cómo se traduce? La Reina Valera lo traduce así: y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra, ¿no? Es prácticamente el mismo sujeto, Jehová el Señor. Y en inglés se usa una sola palabra, Lord. Esta es la traducción de la Nueva Versión Internacional, Lord. Se traduce con la misma palabra. ¿Por qué? Porque Adonai o Yahvah significa lo mismo. Esa fue la segunda palabra, importante para conocer. Vamos con una tercera. Este ya no es un nombre personal, sino es una palabra, es un sustantivo, y se lo pronuncia de esta forma. Aquí está la palabra en hebreo y se la podría pronunciar Shalom. Shalom. Tú escuchaste músicas, frases, ¿no? Shalom Leja. Un saludo muy particular allá en Israel con esta palabra. ¿Qué significa? Muchos la traducirían solamente como paz, ¿no? Paz del Señor. ¿Escuchaste esa expresión en algunas denominaciones cuando visitan tu casa o llegas a una iglesia? Paz del Señor. ¿Qué están tratando de expresar? Esta palabra en hebreo, shalom. Shalom. Pero shalom es algo más que paz. Por eso la traduje, o prefiero esa traducción, bienestar total. Mira, aparece 267 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Algunos significados. Y debes tomar en cuenta que el hebreo es muy rico en significado, así que una sola palabra no es suficiente para traducir una palabra hebrea al español o al inglés o a cualquier idioma. Shalom puede significar permanecer intacto y gozar de buena salud. Similarmente, en un idioma antiguo que es el acadio, shalamu, que significa estar en buenas condiciones, tener buena salud, mantenerse bien. Shalom puede también significar tener éxito. ¿Qué más? El significado primario de shalom, la salubridad, la integridad. Por eso la traducción, bienestar total. Y también puede significar estar satisfecho, estar contento. Mira qué rica esta palabra en significado. Y la siguiente vez que tú quieras saludar a alguien, a lo mejor quieres desearle lo mejor a esa persona, bien podrías usar la expresión Shalom Leja, lo mejor para ti. ¿Ah? Te deseo que tengas éxito. Shalom, Shalom Leja. Muy bien, vamos con una cuarta palabra. Acá está. La cuarta palabra para aprender es Gesed. Gesed, acá está la transliteración, Gesed, una traducción en español. ¿Y qué significa Gesed? Amor incondicional, lealtad. ¿Está bien? Y acá ves dos números, algo así como dos números romanos, porque hay Gesed 1, Gesed primero, Gesed segundo, significan dos cosas distintas. Es la misma raíz, quizás, pero diferente significado. Gesed número 2 aparece 245 veces en el Antiguo Testamento y significa lealtad. Segundo Samuel 16:17. Bondad. Ahí cuando Raab, la ramera de Jericó, les dice a los dos espías, bueno, tengan misericordia, bondad de mí. Yo también he sido bondadosa con ustedes, ¿no? Sálvenme la vida. O preserven mi vida cuando ataquen a Jericó, les dice esta mujer. ¿Qué significa también Gesed? Favor, amor permanente, amor que nunca termina. Aunque hayan peleas, aunque hayan discordias, el amor permanece. Éxodo 34, 6 al 7 es un texto muy interesante donde se aplica esta palabra y se la traduce como misericordia. Mira lo que dice el texto. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en, podríamos traducir, lealtad, abundante en bondad, en favor. Esta traducción lo traduce abundante en misericordia,
y verdad, el que guarda misericordia o favor a millares. Y el texto continúa, claro. Gesed es una palabra importante porque denota el amor verdadero, constante, imparcial de Dios hacia cada ser humano. Qué importante practicar este Gesed en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que tú te encuentres. Gesed, amor incondicional, lealtad. Vamos con la siguiente palabra. Espíritu. Espíritu en hebreo se pronuncia ruach. Ruach. Aparece 405 veces en el Antiguo Testamento. 31 veces con el sufijo de primera persona masculino singular o como un singular, que se lo traduciría como mi espíritu, mi espíritu. Y la mayoría de estas 31 veces Dios está hablando. Job también está hablando y dice, mi espíritu está angustiado, pero Dios muchas veces dice, enviaré mi espíritu hará esto y aquello por mi pueblo. Entonces, ruach en la Biblia principalmente hace alusión, de estas 405 veces, a la persona de la deidad que es el Espíritu Santo, que también se lo identifica bastante bien en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo también, claro que sí. Entonces, ruach significa espíritu, el Espíritu de Dios. No es que Dios tiene un espíritu y ese, está dentro de Dios. Según las Escrituras, hay una deidad compuesta de más de una persona. Ese es un tema quizás para desarrollar después. Pero ruach está haciendo alusión al Espíritu de Dios, o como conocemos en el ámbito cristiano, el Espíritu Santo. Pero también ruach significa aire, significa viento, en Génesis 8.1, Génesis 3.8. No solo significa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, no. Una palabra tiene significado de acuerdo al contexto en el que aparece. O sea, el contexto es rey. No significa que porque la mayoría de las veces ruach se lo traduce como espíritu de Dios, siempre va a significar eso. No. Y no significa tampoco que porque a veces, como en Génesis 3.8, ruach se traduce como viento, aire, siempre ruach va a significar viento y aire. No. Una palabra tiene significado en el contexto en el que aparece. Recuerda eso. Y claro, el Espíritu de Dios en la mayoría de las veces, Génesis 1.2, la mente también representa la mente, los pensamientos de la persona, uno diría el corazón, ¿no? Segunda Crónicas 36.22. Bien, quinta palabra, ruach, espíritu. Vamos con la siguiente. Ser viviente, nefesh. Ser viviente, nefesh. Nefesh aparece 754 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce de la siguiente forma. Vida, puede representar la vida de una persona, de un ser, hombre, mujer. 1 Samuel 19.11 lo dice. Corazón o el yo interior, Génesis 34.3, representa también un ser vivo o una persona. Nefesh, que a veces solo se traduce como alma, principalmente identifica a un ser vivo, a un ser con vida, a una persona. Génesis 2.7, cuando Dios dice que sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente, una persona. Bien se puede traducir nefesh como persona, como ser vivo, o como a veces se lo traduce alma. Entonces el ser humano no es que tiene un alma, es un alma. Es una persona. También se puede traducir nefesh como garganta. Esta parte, la garganta, y también se puede traducir como el aire que está en la garganta, que sale de la garganta. Mira, también se traduce como cuello. Ahí tenemos los textos que tú puedes buscar con calma. Y también representa gente, grupo de personas, Números 31:40, y representa o significa personalidad, Isaías 1:14. Bien, esta fue la sexta palabra, nefesh, ser viviente. Vamos con la siguiente. Escuchó, shamá. Escuchó, shamá. Lo estoy leyendo de la manera como está escrita. Cuando uno va a un diccionario hebreo, uno encuentra la raíz de estas palabras, de los verbos, principalmente en tercera persona masculino singular. Por eso estoy leyendo escuchó y no escuchar, ¿no? Escuchó, shamá.
Muy bien, ¿qué significa Shama? Escuchar, pero más que escuchar, o además de escuchar, significa obedecer. Aparece 1159 veces en el Antiguo Testamento. Representa poner oído, prestar atención, escuchar. También representa o significa obedecer. Génesis 3:17, ahí cuando Dios le dice a Adán, por cuanto no escuchaste mi palabra, no obedeciste a mis palabras. Escuchar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea, es mucho más que escuchar sonidos. Escuchar significa obedecer. Escuchar significa retener la información, asimilarla y ponerla en práctica. Shama también significa entender y atender a alguien. Cuando alguien pide ayuda y bueno, la ayuda es recibida, uno puede decir, tal persona me atendió, él me atendió, Shama, ¿no? Él me escuchó, él atendió mi pedido. Y Deuteronomio 6:4 habla acerca del el famoso, que decimos, texto que memorizaban los hebreos, la Shema. Shama aparece como un imperativo segunda persona masculino, singular, y cuando Dios dice, oye Israel, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema, escucha, oye, pero además de oye, obedece. ¿Qué te parece? La séptima palabra entonces, Shama, escuchó. Vamos con la octava palabra. Caminó o fue. Jalaj. Caminó, jalaj. Entonces, jalaj aparece 1547 veces en el Antiguo Testamento. Significa primariamente caminar, el hecho, la acción, ¿no? De caminar, ir, de moverse de un punto A a un punto B. Eso significa halaj, caminar. Génesis 12:1 también utiliza esta palabra cuando Dios ordena a Abraham de levantarse e irse de su tierra, de su parentela de Ur, hacia una tierra que Dios le mostraría, ¿no? Levántate, leja, levántate y camina y ve. Muy bien, también significa halaj, también significa comportamiento, vivir de cierta manera. Eso menciona Isaías 33:15. También halaj puede significar morir, irse, ¿no? Yo estoy de camino a la tumba, camino a la muerte. Salmo 39:13, morir, halaj, el camino donde termina todo. También halaj puede significar seguir, halaj, seguir un camino, seguir a un Dios. Primera Reyes 18:21, cuando Elías le pregunta al pueblo antes de ver quién será el Dios verdadero, quién hará descender fuego del cielo, le dice al pueblo Elías, bueno, si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle. Ahí está usando la palabra halaj. Y último, pero no menos importante, halaj significa andar con alguien. Y de ahí quizás esta imagen que escogí, ¿con quién caminas todos los días? ¿Con quién andas? Halaj denota seguir a alguien, caminar, hacer una caminata, un recorrido con alguien, compartir tu vida con alguien, y qué mejor que con Dios, ¿no es cierto? Muy bien, por eso es importante esta palabra y la escogí. Halaj, caminó, fue. Vamos con la siguiente. Novena palabra. Transgredió, peshá. Transgredió, peshá. Peshá aparece 93 veces en el Antiguo Testamento y no es la única palabra que se puede traducir como rebelión, como pecado. Hay varias palabras que se usan para hablar de pecar, ¿no? De rebelarse contra ellos, pero esta es muy importante y muy particular, porque se la traduce principalmente como rebelión o desafío a la autoridad. Cuando rompes una regla ya establecida, estás cometiendo pashá, ¿no? Y si tú lo haces, bueno, tú cometes la transgresión, peshá. Significa también crimen, en general, acciones, en plural, acciones criminales. Fraude, Éxodo 22:9, actos que rompen las relaciones dentro de la comunidad y con Dios, ¿no? Vamos a hablar quizás de los antisociales que, bueno, están contra las reglas de la sociedad. Ellos cometen pashá o peshá. Y finalmente, peshá también puede significar maldad.
y se la compara con Ra'a. Ra'a en hebreo es malo, maldad. Pesha también es algo malo. Es un crimen, es una rebelión contra la autoridad terrenal y la autoridad divina también. Esa fue la 9ª palabra, Pesha, transgredió. Vamos con la 10ª. Y escogí esta palabra que es muy significativa, salvación, Yeshua. Salvación, Yeshua. Yeshua aparece 78 veces solamente en el Antiguo Testamento. No está muy usada esta palabra en el Antiguo Testamento, pero tiene mucho significado y aparece también en el Nuevo Testamento. 3 posibles significados de Yeshua. Primero, salvación. Éxodo 14:13, cuando Moisés les dice al pueblo, no se preocupen, ahí están los egipcios y su ejército, y del otro lado el Mar Rojo, Dios hará salvación, nos va a liberar, nos va a rescatar, nos va a salvar. Ayuda divina, también, Salmo 42:5, y lo que ya mencioné hace rato, liberación. Puede significar liberación, 2 Samuel 22:51. Salvación, Yeshua. Escogí 2 textos también muy importantes para notar la importancia teológica de esta palabra Yeshua, usando un texto del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Isaías 25:9 dice, es un texto que quizás tú conoces bien, se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ahí está la palabra Yeshua. Bueno, primero aparece como verbo, luego aparece como sustantivo. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahí aparece como sujeto. Y Mateo 1:21 registra esta palabra. Cuando el ángel le habla a José, si no me equivoco, o a María también, dará a luz un hijo y le pondrás, aquí a María le está hablando el ángel, le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este texto es muy importante para entender la misión de Jesús. Él debía salvar a su pueblo, pero no de la opresión romana, sino de los pecados. Hablando de la condición humana en forma general. De modo que la misión de Jesús no era solamente nacionalista, ¿no? Sino era mundial. Era en bien de todos, no de algunos. Bueno, hablamos más de eso en otro video. Y esta es la última diapositiva que quiero que tomes en cuenta. El propósito del nombre Yeshua, salvación de los pecados. Jesús, traducido generalmente como Jesús en el Nuevo Testamento, y Josué en el Antiguo Testamento, procede de un nombre hebreo, Yehoshua, que significa el Señor o Dios es salvación. Mira que los nombres en el Antiguo Testamento tenían mucho significado, ¿te das cuenta? Así, el mismo nombre de Jesús anuncia su misión para la humanidad. Y el nombre Jesús era muy popular en el primer siglo. Cuando Jesús nació, había muchos niños con nombre Jesús. ¿Por qué? Era el símbolo de la salvación que esperaba el pueblo judío, de la opresión griega y luego romana. La gente le ponía a su hijito el nombre Yeshua, esperando que él sea el Salvador, para recordar que Dios había prometido en las Escrituras un Salvador, un liberador, un hombre que rescate al pueblo. Bueno, ya sabemos que la misión era rescatar o salvar de los pecados. Muy bien, espero que te haya gustado este video, las 10 palabras que todo creyente debiera conocer. Estaremos compartiendo más de el hebreo en otra oportunidad. Que te vaya muy bien, no dejes de suscribirte, pone like y comparte para que más personas se beneficien de este canal y de su contenido. Hasta la próxima.